neuronas, pero no comparten la morfología celular normal, no tienen núcleo, por tanto no pueden replicarse. Nosotros, desde el nacimiento, por eso se dice que un bebito intraútero ya es una persona viva, porque en el embrión ya se empieza a formar glóbulos rojos en el saco uterino, fíjense, desde tan pequeño, ¿no? Y luego de eso tenemos en el hígado vaso y los ganglios linfáticos intraúteros se empiezan a formar. Ya en la vida, cuando el bebé nace, entonces se forman los huesos. En los huesos vamos a formar, fíjense, hasta alrededor de los 20 años. O sea, ustedes todos están formando todavía, sus diátesis todavía forman. Pero, arriba de los 20 años, fíjense, 30, no, más o menos, un poco 25 años, luego de eso ya no se forma más, desde los 26 para, no sé si alguien tiene 26, todo el mundo es pelado, no creo. Entonces, todito están ahorita formando en sus huesos largos, en el fémur, ya tibia todavía sigue formando glóbulos rojos. Pero luego queda supeditada a la costilla, al esternón y a la vértebra, los lugares donde se forma sangre. Entonces ahí se sigue formando sangre. En los lugares estos, en la vértebra, esternón, costilla, tenemos la célula pluripotencial, PHCC, la célula pluripotencial. Esa célula la tenemos al nacer y de ahí emergen los glóbulos rojos, glóbulos blancos. Entonces, esa misma célula origina diferentes tipos celulares de la sangre, ¿ya? Entonces, sigamos aquí. Cualquier pregunta, levantan la mano, por favor, ¿ya? Aquí tenemos cómo se forman los glóbulos rojos a partir del clorofiblasto, que tiene una célula núcleo. El eritroblasto basófilo sigue teniendo núcleo, empieza a dividirse. El policromatófilo, a partir de lo cromático, empieza a perder el núcleo. El reticulocito ya prácticamente tiene esbozo de núcleo y el eritrocito no tiene nada de núcleo. Simplemente una célula sin núcleo y con abundante hemoglobina. Entonces, la formación de eritrocitos se da en la sangre, en la médula, ¿cierto? Pero no en la sangre, en la médula. La célula pluripotencial que decimos, cuando estampa, empieza a tener una enfermedad que se llama leucemia, hay linfomas, etcétera, una serie de enfermedades que ustedes van a avanzar en los próximos años. Y la leucemia especialmente es una enfermedad que se puede curar fácilmente haciendo un trasplante de la médula de los huesos. Se rodeja como si fuera algo de un pan que lo sacan toda la masa y se queda solamente encima de la cascarita. Así lo dejamos. Y el paciente, luego de que se saca eso, se le pone la célula pluripotencial del donante, que generalmente es el hermano, ¿no? Alguien que tenga, y esa célula pluripotencial empieza a producir glóbulos rojos sanos. Entonces se salvan de esa forma. Entonces, para que vean que la célula pluripotencial que hemos visto anteriormente puede hacer. Entonces, en la sangre nosotros no vamos a ver glóbulos rojos, perdón, no vamos a ver reticulocitos. Los reticulocitos son los últimos que tienen esbozos de núcleo y tenemos un porcentajito leve de reticulocitos normalmente, algunos que salen, pero cuando hay un problema de la sangre aparecen muchos reticulocitos, quiere decir que está mal. Entonces, fíjense, el 1% puede aparecer en la sangre alguna vez, pero cuando uno ve el reticulocito en gran cantidad, 5%, ya ese paciente está mal. Quiere decir que hay un problema en la reproducción de los glóbulos rojos. ¿Cómo se regula la producción de linfocitos? El oxígeno, la oxigenación es el que regula la cantidad de glóbulos rojos que nosotros tenemos. Si nuestros tejidos requieren más oxígeno, entonces van a estimular mayor cantidad de producción de glóbulos rojos.
Y eso nosotros podemos verlo como el oxígeno, es el regulador principal. El oxígeno a nivel tisular depende del oxígeno que se introduce. ¿Sí? Si yo estoy mal de los pulmones y está tapada mis bronquios, quiero meter oxígeno y no puedo. Mis células no reciben oxígeno, entonces ¿qué? ¿Aumenta o disminuye los glóbulos? Disminuye, no aumenta. Aumenta. La oxigenación, la hipoxia hace aumentar los glóbulos rojos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si falta oxígeno, las células del cuerpo empieza a producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Por eso, en el asma bronquial, en el efisema, en neumotoras que van a avanzar, son problemas pulmonares que no facilitan una difusión de oxígeno. Se impiden que haya una buena oxigenación y eso va a producir un aumento de los glóbulos rojos. La altura, ¿no? Disminuye la presión parcial de oxígeno. Ahí quiere decir que, fíjense, el oxígeno, por la presión barométrica hay mayor cantidad aquí, a nivel del mar, por los lugares llanos, poquito menos en los valles y prácticamente hipoxia en la altura. Entonces, por ejemplo, aquí en Bolivia, en Potosí, que es el lugar más alto, está cercano a los 4.000, inclusive más de 4.000 en el cerro. Entonces, ahí hay mayor cantidad de producción o menor cantidad de glóbulos rojos. Mayor cantidad. Entonces, un potosino, digamos aquí, va a tener unos 8 millones de glóbulos rojos. El garoto, que viene de Brasil y todos los que no están viviendo en las alturas, tenemos 4 millones. 4 millones los hombres, las mujeres inclusive un poquito menos. Y fíjense, casi el doble sube en los lugares altos. La Paz o Oro Potosí tienen siempre mayor cantidad. Tiene un problema, porque cuando estén el próximo año van a ver que debido a la hipoxia ambiental, cuanto más alto es el ambiente, hay menor cantidad de oxígeno. ¿Ya? Entonces, falta uno. Solamente hay dos, no más que otro. Entonces, fíjense, nosotros tenemos esto. Este es un cerro, este son los valles y este es el llano. ¿Ya? La presión barométrica va a ser mayor aquí. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno aquí va a ser mayor. Entonces, aquí va a haber oxígeno, aquí hay menos oxígeno. De ese oxígeno menor gozan estos individuos de aquí. Y aquí hay menor todavía que aquí. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos una persona aquí viviendo, va a tener menor o mayor cantidad de glóbulos rojos. Menor, no necesita más, porque hay suficiente oxígeno. Los glóbulos rojos que tienen se saturan de oxígeno. En cambio aquí va a tener menor o mayor cantidad de oxígeno. Perdón, menor o mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Mayor o menor? Mayor, porque hay menor cantidad de oxígeno. Y aquí prácticamente no se puede vivir con esa hipoxia. Los alpinistas, los que suben a alturas, eso ustedes lo han visto en películas, que se ha hecho a nivel de 4.000, ya hace 8.000 han llegado. Porque no pueden, ya van con oxígeno, porque a ese nivel ya no hay oxígeno.
y es difícil llegar. Y hay una patología que se llama el edema de altura, ¿no? El edema de altura ya hay aquí un poco, ya hay aquí, por decirle, esta debe ser unos 2.500 metros. A este nivel está 3.600 de La Paz, 4.000 está aquí. Y esto ya es 4.500, ya no se puede vivir. Entonces, conforme uno va subiendo en la altura, hay menor cantidad de oxígeno y hay una respuesta compensatoria del cuerpo formando mayor cantidad de glóbulos rojos. Y esa es una razón por la cual los atletas que van a hacer una competición la próxima semana se van al lago Titicaca, que está sobre los 3.900, 4.000 metros, y hay un hotel famoso ahí, tiene sus canchas, tiene para hacer pedalismo, y van ahí, están un mes, 2 meses, en ese tiempo los ojos se llenan, y luego se van a Europa y a pedalear, y obviamente tienen mayor cantidad de oxígeno, no se muere rápido, 120 días sin el glóbulo rojo. Por tanto, tienen una opción. ¿Qué quieres preguntar? Por eso que mayormente sangra, o sea, la persona que viene de acá, que se van a La Paz, al alto, allá a la altura, por eso que a algunas personas le puede sangrar la nariz en el momento de estar allá. Claro, todo es fisiología, ¿cierto? En pulmonar puede dar vamos a hacer prácticas porque una persona, ya nomás me puedes responder ahorita. Bueno, primero terminando los escritores. Cuando uno va más alto, duele la cabeza. Bueno, ahorita ya está en lo que hemos avanzado, pero ustedes han pasado por aquí, no han leído todavía. Pero ¿por qué duele la cabeza cuando uno va a Oruro, La Paz, Potosí, peor? Dolor de cabeza. ¿Por qué hay dolor de cabeza? Ese famoso dolor. ¿Por qué? Sabemos que no hay. ¿Y qué provoca pues eso? Y la boxa que provoca muerte. Todos estarían muertos allá. No, es que eso te estás hablando ya de una hipoxia brutal. Estamos hablando de hipoxia de altura. Hay gente, hay universidades, hay todo, colegios, pelados, hay fútbol. No, está haciendo usted a los 8.000. A los 8.000 metros, con los alpinistas, ahí sí ya no hay, entonces ahí sí sucede lo que tú pasa. Pero ¿qué pasa allá? ¿Por qué duele la cabeza? El que me diga ahorita, ya hemos avanzado. Simplemente es relacionado con lo que hemos avanzado. No sé si es eso, pero yo creo que cuando vamos los grupos, que va a ser No, y no acaso, si tú tenés viscosa la sangre, yo, ¿y por qué te duele la cabeza? pero por la altura, ¿no? ¿Qué? Es que la altura, claro. Pero ¿qué produce eso? ¿Por qué te duele la cabeza? ¿De qué? Tiene que ver con la cabeza. Ya, pero más tiene que ser más explicadito. Aumenta la presión. A ver, dime. Aumenta la convulsión a nivel cerebral. Vasoconstricción a nivel cerebral. Dime. Como nuestra sangre se hace más viscosa y aparte tenemos este aumento de los capilares tratando de compensar, cuando la sangre tiene que pasar por las arterias de nuestro cerebro, podría darse que como una densidad mayor tiene una presión la arteria y esta resistencia hace que se dificulte que pase por las arterias del cerebro. ¿Por ahí más o menos? No tiene que ver, pues ya van a avanzar. Dime, la última. Aumenta la presión. Eso me han dicho. Ajá, pero en la cabeza como es cerrado, o sea, Vamos a avanzar en dolor en neuro. ¿Ya? Dolor en neuro, yo lo he incluido porque es bien importante y es fisiología pura del dolor. Y ahí vamos a ver que el dolor en la cabeza es o por tracción de las meninges
o por vasodilatación. Cuando el vaso se dilata, ellos tienen que ver con la presión. ¿La presión sube o baja allá en la altura? Sube la presión. Sube, por eso sangra, por eso duele la cabeza. La presión sube, sube el volumen a la fuerza porque el cuerpo está adaptándose, pero aún así sube. Ese aumento, esa vasodilatación de los vasos hace doler la cabeza. Entonces, hasta que se adapte, se regule, se autorregule y ya tenemos una autorregulación cerebral que vamos a avanzar también en eso. Entonces, esas cositas, digamos, tienen que relacionar. Efectivamente, la memoria con mucho. Pero la presión, como ya han dicho, es cierto, la presión sube. Los que tienen hipertensión allá no les conviene, porque a nivel del llano, la presión baja o sube. Baja. Se normaliza. La altura no, la altura, esa misma hipoxia produce mayor presión. Y fisiológicamente que hemos avanzado, ¿cierto? Entonces, la vasodilatación provoca dolor, acuérdense, voy a preguntar el neuro. Y la otra es la atracción de las neuronas. Por eso un tumor cerebral provoca tracción. Y al traccionar provoca un dolor que no pasa. Porque el dolor con vasodilatación te da un calmantito y al otro día ya se adapta, deja de doler. Pero el tumor no, el tumor sigue empujando y tracción y sigue doliendo. Por eso un dolor de cabeza, cuando duele mucho tiempo, hay que pensar en algo serio, ¿ya? Excepto una mujer casada. Y eso también hay que tener, también es fisiología. Vamos a avanzar en el endocrino. ¿Qué tiene que ver una mujer casada con dolor de cabeza? Es otra cosa ya, pero eso también hay que tener en cuenta. A veces uno es así, tú divino inocente, ¿no? A tal punto que viene la paciente y no me baja mi regla del doctor, y nos decía la iglesia, ay, ¿qué será? No, pues lo más lógico es que esté esperando, ¿no? Pero este individuo salió pues así, tuti, el niño y yo era mediquito, y te dije, a ver qué puede ser, todo, y tiene usted su marido, ¿no? Que usted ha tenido esa opción, no, entonces no es, no, el médico tiene que ser el hombre más mal pensado que puede haber, así le diga no, hay que pensar, y yo porque me dijo no, era no para mí, así yo, a ver, alguien de aquí que sea inocente como yo, cuando este fue vivísimo ese, Pablo, ¿cómo será de médico? Así no, este es vivísimo también, aquel lo ve un poco inocente, tal vez Oscar un poquito, vivo, pero los inocentes pecamos en eso. Entonces, en una mujer casada, el dolor de cabeza puede ser otra, y eso es el endocrinológico y vamos a ver bien el nombre. ¿Es por el estrés? No, hormonal, pero no tiene que ver con... ¿Está bien? ¿Está entendido? Ya. Entonces, fíjense, aquí, ¿por qué lo traigo esta radiografía con un pedazo de falta? ¿No? Esta parte no está oxigenando. Entonces, esta persona que tiene un pulmón pequeño, que este lado está ocupado, va a tener mayor o menor cantidad de glóbulos. Mayor, porque la hipoxia tisular, porque la falta de este pedazo va a provocar hipoxia tisular y es una respuesta de estímulo de mayor producción de glóbulos rojos. Por eso dice aquí, enfisema, asma, ¿no? Todo eso puede producir y exposición a la altura, ¿no? La presión parcial de oxígeno ambiental también, ¿ya? Las intoxicaciones, el monóxido de carbono, ¿no? Por ejemplo, ahora que están estos sinvergüenzas que no entienden y nos están intoxicando, a ver, el año pasado era peor, era azul, ¿no? Ya me daba a mí cosas, porque uno tiene hijos, tiene familia, esos son los que pagan, de pronto nos intoxican. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono es más, o sea, la hemoglobina capta el monóxido de carbono más que el oxígeno. Entonces uno se intoxica porque la hemoglobina está ocupada por monóxido de carbono y el oxígeno ya no.
Entonces es un problema, ¿ya? La metohemoglobinemia es una enfermedad congénita que van a ver también provocada por los fármacos. Sí, dime. Ya se producen de por sí como No, ahora vamos a ver cómo se estimula. Hemos dicho que la hipoxia tisular, que está provocada ya sea por la hipoxia ambiental o por falta de introducción de oxígeno, produce estímulo de glóbulos rojos. Ahora vamos a ver, fíjense cómo se produce. Mediante la eritropoyetina. La eritropoyetina, EPO, aquí está en el cuadrito, fíjense, factores que reducen la oxigenación. Por ejemplo, una anemia, hemoglobina baja, escaso flujo, una neumonía, ¿no? Una EPOC, va a producir menor oxigenación tisular, hipoxia. Y la hipoxia, ¿qué va a producir? Estímulo de eritropoyetina. ¿En dónde? En el riñón. La eritropoyetina va a ir a estimular las células madre que hemos dicho. La célula madre va a empezar a producir glóbulos rojos a partir de los protoplanctos hasta tener la cantidad de eritrocitos que oxigenen los tejidos. Entonces, la eritropoyetina se forma en el riñón, en las células periculares, en la corteza del riñón. Entonces, cuando hay falta de oxígeno se produce eritropoyetina. Y esa eritropoyetina va a estimular a la célula pluripotencial de la médula para que produzca más glóbulos rojos a fin de compensar esa falta de oxígeno que tiene la célula. ¿Está entendido? Cualquier pregunta, por favor, yo les voy a exigir siempre entendimiento. Una cosa que yo, no es solo memoria, entendimiento. Por favor, entiendo. Esto les voy a dar, ¿no? Imagínense dar examen de esto, pues dar el resumen, podría resumirlo así, más concreto, no sé qué. Ustedes han visto los pacientes nefróticos. El paciente nefrótico que está mal de riñón, ¿saben lo que es la insuficiencia renal? ¿Tienen una idea? ¿Qué es insuficiencia renal? Cuando el riñón no puede filtrar bien la sangre y con nada más tiene la orina y cambia su color. ¿Lo entendió? Más o menos, dime a ver cómo lo dices tú. Básicamente es lo que dijo mi compañera, cuando el riñón no tiene la capacidad de filtrado necesario de sangre. Ya, pero eso cómo podemos ver, me está diciendo lo mismo. El riñón ya no produce orina. ¿Entienden? No produce orina. Entonces, como no produce orina, ¿por dónde salen los detritos? Las células tienen dos detritos principales, la urea y la creatinina. Y eso tiene que salir. La urea produce intoxicación cuando se produce. Entonces, si el riñón no elimina con el agua eso, no tiene esa capacidad de filtrar o que la solución, entonces que se acumula y hay insuficiencia renal. Cuando hay insuficiencia renal, quiere decir que el riñón está enfermo, no está filtrando, no está trabajando. Si no está trabajando, entonces también la EPO, que es la eritropoyetina, tampoco se está formando. Por eso, una insuficiencia renal, yo trabajo en un hospital, ahí veo todos los nefróticos, toditos son pálidos. Especialmente cuando la primera vez van al médico, blancos, porque no tienen glóbulos rojos. ¿Por qué no tienen? Porque no se está formando la eritropoyetina que se forma en el riñón. Si no hay eritropoyetina, ¿qué va a estimular? Aquí está claro que la eritropoyetina se estimula por la hipoxia. ¿Pero dónde? En el riñón. Y si el riñón está enfermo, no produce eritropoyetina. Por tanto, el nefrótico es pálido. Entonces el nefrótico tiene que recibir ¿qué? ¿Qué tiene que recibir para aumentar eso? ¿Hierro? ¿Qué tiene que recibir? Eritropoyetina. Tenemos en tableta. Entonces ya se toma la eritropoyetina y aumenta su colorcito. Ya ahora, gracias a la bioquímica, prácticamente tenemos todo, hasta insulina se está formando, ya no para inyectarse. Aún eso, todo está avanzando en la medicina. Entonces, es una belleza. Ustedes van a salir como médicos y van a tener a sus manos mucha capacidad de solucionar problemas. ¿Está entendido aquí? ¿Alguna pregunta? Levantan la mano, ¿ya?
Para madurar el glóbulo rojo, esto está en el gaito, viene explicado que no entiende, pero aquí está en dos palabras. Necesita de dos vitaminas importantísimas, que es vitamina B12 y ácido fólico. Estos oligoelementos están en todo alimento de origen animal. O sea, están en el pollo, están en los huevos, en la leche, en todo lo que nosotros comemos. Entonces, ¿quién tiene esto? Nadie, salvo que haya un problema que ahora vamos a ver. ¿Ya? ¿Para qué sirve la vitamina B12 y el ácido fólico? Fíjense, nosotros ingerimos, se absorben en el ilion, ¿no? Van al hígado y allí se depositan. Ahí forman la metilcobalamina para formar el tetrahidrofolato a partir de estas vitaminas. El tetrahidrofolato entra a la degeneración del folato para formar el desoxirribonucleato, que es necesario para la formación de ADN que va a crear los glóbulos rojos. El ADN, ustedes saben que cada célula, el ADN en el cloritoplasto, en esa célula ya está, ¿cómo va a estar en el glóbulo rojo? Y dentro las órdenes del núcleo que tiene el cloritoplasto, que tiene el núcleo radial, que va a ser el glóbulo rojo, está la formación del citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? ¿Ah? El sostén de la célula. Más fuertecito. El sostén de la célula. El sostén, dicho no es el armazón. Si nosotros tenemos, atiendan por favor, este es mi glóbulo rojo visto de perfil. ¿Ya? De perfil, monedita, ¿no? ¿Por qué es monedita? Porque tiene un... ¿Qué tienes, no? Citoesqueleto. Son moléculas de tubulina que le da la forma al glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo, que es monedita, si nos fuéramos microscópicos, agarraríamos el glóbulo rojo, no se puede con esto tampoco. Imaginen que es el glóbulo rojo. Se lo puede doblar, es como una goma. El glóbulo, las moléculas, el sostén, le da la forma de monedita y lo hace maleable, puede moverse a todo sin destruirse. Le da el sostén, le da el armazón. Ahora, ¿qué pasa si se forma, si no se forma el citoesqueleto? Si se forma el citoesqueleto por aquí, un defectuoso, medio roto, un poquito que le da, un estímulo aquí, un estimulito lo dobla así, se vuelve ¿qué? Redondo. Ya no hay que, porque aquí su citoesqueleto se ha roto, ya no hay. El citoesqueleto bien hecho le da a la célula la capacidad de poder pasar esto que nosotros tenemos en el abdomen, que se llama el cementerio de los... El cementerio de los ojos, ¿cuál es? El vaso. El vaso. Entonces, los glóbulos rojos vienen por aquí, ¿cierto? Y aquí tenemos un sistema retículo endotelial, que decimos, vamos a avanzar de aquí a los brazos. Entonces, para llegar de aquí a aquí, este glóbulo rojo tiene que entrar así, tiene que darse la vuelta y finalmente sale normal, gracias a su citoesqueleto. Pero, si está este glóbulo rojo, ¿dónde está mi borrador? Pero si este citoesqueleto viene con una célula redonda, roto su citoesqueleto, o una célula a medio romperse porque ya se semiroto, va a entrar, va a querer dar la vuelta y se encajó. Viene el otro, se encajó aquí. Entonces, se encaja y ahí están los glóbulos, los macrófagos, ¿no es cierto? Se lo van a comer, entonces no sale vivo. Un glóbulo rojo defectuoso no sale vivo. Sale solamente los glóbulos rojos salen. Por eso, en este caso, si nosotros tenemos
este problema que se forman eritrocitos irregulares, bonitos, ¿no? Como moneditas. Por falta de citoesqueleto se forma esto que vamos a ver. Fíjense, vamos a ver esto, ¿no? Ya está. Los eritrocitos normales, ¿no? Como fíjense cómo son los macrocitos, son más grandes y poquitos. ¿Por qué poquitos? Porque los que entran pues desaparecen. En cambio los glóbulos normales salen, pero los glóbulos deformes se quedan. Entonces produce anemia el vaso, porque no deja pasar un glóbulo rojo anormal. Entonces son poquitos y como son poquitos es anemia. Y se llama megaloblástica porque son grandes, ¿no? Macrocitos se llama. Entonces, anemia megaloblástica o macrocítica sucede por la deficiencia de vitamina B12. Y eso no permite una formación de ADN que va a ser un citoesqueleto normal, es un citoesqueleto anormal, se rompe la célula y se produce macrocitos. ¿Ya? Entonces, ese es un tipo de anemia. Otra anemia megaloblástica es la anemia perniciosa. Pero esta anemia perniciosa ya no sucede por falta de vitamina B12, más bien hay vitamina B12. El individuo come carne, huevo, leche y igualito tiene anemia macrocítica. ¿Por qué será? Vean. ¿Qué hace el factor intrínseco? Eso mismo, el que se encarga de proteger la vitamina B12 de la digestión intestinal. ¿Se acuerdan que tomaba la vitamina B12, el estómago se conectaba y lo llevaba hasta el ilio, ¿no? Ya no se produce eso. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la persona tiene un problema de gastritis crónica, pues generalmente los ancianitos que tienen problemas que han tenido hace años, ¿cuál digo los ancianitos? Falta uno. Los que tienen cirugía, ¿no? Les abren la vasija, le quitan la mitad del estómago, por su vida tienen que tomar factor intrínseco sintético, porque si no, anemia megaloblástica. ¿Entienden? Entonces, eso se puede dar así en esos casos. Entonces, el estómago tiene, aquí está el dibujito, ¿no? Que produce, ¿en qué células produce el factor intrínseco? ¿Ah? Eso, son las células parietales. Este garoto está respondiendo bien. Aumentamos un punto ya, garoto, para darle estilo. Entonces, por favor, está entendido, ¿no? Las células oxídicas producen las glándulas oxídicas, ¿no? Entonces, eso, falta de eso. ¿Y dónde están? Garoto, las glándulas oxídicas parietales. Sí, pero ¿en qué lugar del estómago? Sí, en el epitelio, pero ¿dónde? ¿En qué lugar del estómago? Antro es al otro lado. ¿Dónde es? ¿Qué dijo, doctor? ¿Dónde están las glándulas oxídicas? Sí. ¿Qué más? El fondo y el cuerpo. Ahí están. Imagínense cuando cirugía a ese nivel. Saben ustedes por fisiología que va a tener anemia megaloblástica, que hay que darle su complemento. ¿Ya? Entonces, no sé si alguna pregunta. Las gastritis atróficas se producen anemia perniciosa. ¿Ya? También los cánceres, también las cirugías. ¿Por qué? Perniciosa. ¿Por qué? Porque en ese lugarcito no hay, entonces no hay factor intrínseco. Y no hay factor intrínseco, la vitamina B12, aunque tome, se digiere, se deshace. Ya, y vamos a ver. Vamos adelante. Ahora vamos a ver la hemoglobina. La hemoglobina es una empresa de bioquímica, está incluida por el grupo globina más el hemo. Entonces el hemo tiene hierro al estado ferroso. La hemoglobina sirve para que aquí está
molecularmente, tridimensionalmente dibujado. Y ahí tenemos el grupo M, donde se une la molécula de oxígeno. Sirve para llevar oxígeno a los tejidos. La hemoglobina está especializada en captar oxígeno en el pulmón. Y en el pulmón hay un medio alcalino. El medio alcalino hace que capte oxígeno y lo lleva a las células. En las células no hay oxígeno, también hay CO2. El CO2 es ácido. Por tanto, en un medio ácido suelta el oxígeno y recoge el CO2. Eso se llama efecto Bohr-Haldane, ¿no? Entonces, el efecto Bohr cuando suelta el oxígeno a los tejidos. El efecto Haldane cuando capta el oxígeno del pulmón. Entonces lo van a ver con calma. Aquí tengo estas dos curvitas. Este es normal, pero aquí está captando oxígeno, aquí está captando, aquí está soltando el oxígeno. Vamos adelante. Ay, perdón. Ya. El hierro es imprescindible para la hemoglobina, porque la hemoglobina sin hierro no funciona. Por eso hay una anemia que se llama anemia ferropénica, porque por falta de hierro esa hemoglobina ya no funciona, por tanto no hay captación de oxígeno, el glóbulo rojo disminuye de tamaño. Pues fíjense, la hemoglobina capta hierro mayormente para qué? Perdón, el glóbulo rojo capta hierro para qué? Perdón, estoy viendo de palabras. El hierro que nosotros ingerimos, del total que son 4 o 5 gramos, la mayoría va a la hemoglobina, precisamente para la capacidad del glóbulo rojo de llevar oxígeno, ¿ya? 65% de los 4 o 5 gramos va para formar. 4% va a la mioglobina. La mioglobina es también una forma de hemoglobina en los músculos que captan el oxígeno para el uso muscular, y es más pequeña la mioglobina. La hemoglobina capta 4, la mioglobina no, es menor, es una molécula más pequeña y solamente tiene efecto a nivel muscular, el músculo estriado. El color, ¿se acuerdan? Del músculo es dado por la mioglobina. La mioglobina da color a la carne. Cuando ven una carne roja en la carnicería, ven una carne roja, sutilante, tiene mioglobina, por ejemplo. Y cuando ven una carne media pálida, así, esa no tiene mioglobina. ¿Ya? Entonces, bueno, creo que eso es todo de la mioglobina, ¿no? Ahora vamos a ver acerca del hierro, su metabolismo, que es lo más importante. Hasta aquí está entendido, ¿no? Lo van a leer, no van a estar leyendo esas macanas, ustedes ya cualquier cosita leen y lo van a tener que aprender. Eso ya va a ser memoria de parte. Aquí tenemos la absorción del hierro. El hierro, siendo tan importante para la formación de hemoglobina, nosotros ingerimos en la alimentación diariamente unos 2 miligramos de hierro se ingiere normalmente sin necesidad de esforzarse, y más todavía. Entonces fíjense, el hierro nosotros ingerimos en forma de hierro férrico, F3, e ingresa al estómago, y para ser absorbido necesita ser F2, o sea, ferroso. Y ese proceso de cambiar de un hierro férrico a ferroso es importante para la absorción. Si una persona ingiere hierro en forma férrica, con la alimentación se pasa directo a las heces. O sea, toma hierro y lo elimina, toma hierro y lo elimina, no hay absorción. Pero, ¿qué es lo que estimula la absorción del hierro en el estómago? Es el medio ácido. El ácido clorhídrico va a hacer el cambio, el pH en el estómago. Fíjense, el ácido clorhídrico va a hacer que el hierro, que es F3, se convierta en F2, y el F2 va a absorberse fácilmente al medio interno. Entonces, eso es un error
funcional que se comete actualmente sí no tiene, ¿cierto? Toda vez que yo veo una mujer que ha tenido un bebé en forma normal, la placenta pierde una mujer harta sangre. ¿Quién ha participado en algún parto de curioso? ¿Nadie ha participado? Claro, porque yo ya de jovencito ya iba a los partos. Vayan a los partos y van a ver ustedes cómo el bebé nace, la placenta, sale, aunque sea en internet, vean cómo sale la placenta y la sangre que se pierde es cualquier cantidad. Y cuando uno está solo, da miedo porque saca uno la placenta y sigue sangrando. Le coloca su tubito, sigue sangrando. Y uno empieza a asustarse. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oxitocina, en goteo, sigue sangrando. Y eso les va a pasar a ustedes, porque uno de recién egresado pues no tiene experiencia. Y el sangrado puede provocar que anemia y choque, puede morir, y eso ha pasado. Tenía una amiguita yo que éramos los dos del barrio, se murió en su primer parto a los 26 años, tuvo su primer bebito. Se fue a la mejor clínica vivícola. Y en la mejor clínica no hay el control que tenemos aquí. Ustedes van a ir a controlar, al menos un grupo de fisión va a controlar a la mujer diciendo que ha tenido su bebé, lo van a controlar cada media hora, cada hora controla la posibilidad de sangrado. En las clínicas no hay tiempo. Entonces la tuvieron bien con todo el lujo que ustedes quieran tener. Nadie le controló su presión, 1 hora, 2 horas, cuando vieron que estaba desangrándose. Es que la mujer, después de tener bebé en forma normal, está cansada y después del dolor piensa en un sopor, como descansando. Y si está la herida en la matriz todavía 5 minutos, puede salirse de esa hasta que entra en choque. ¿No? Eso le pasó a mi amiguita. Yo solo sé que falleció en su primer parto. Entonces, hay que tener cuidado, porque efectivamente eso puede provocar la muerte. Ahora, una vez que una persona ha tenido su bebé en la maternidad, sale la mujer y le dan hierro. ¿Por qué? Porque ha perdido la sangre. Hay que compensar toda la hemoglobina que ha eliminado. El hierro, ¿a qué hora debemos dar? Prescrito ahí, tomar a horas tan. ¿A qué hora tenemos? No sé, pues te estoy explicando, ya tienes que imaginar. ¿A qué hora tengo que tener el hierro? Junto con las comidas. En la noche. Sería en la mañana, supongo, antes de que la comida entre y se gaste todo en la cena. En la mañana, entiendan, en la mañana, ustedes todo lo que han comido, no hay nada. Ya uno se despierta con apetito. Está ácido el estómago. Tiene ácido clorhídrico. Muchas veces los que tienen úlcera, ahí es donde sufren en la mañanita, por el ácido que tienen. Entonces, hay que aprovechar ese ácido para la tableta que ustedes le dan. Se convierte en perroso. Entonces ustedes le dan tomar una tableta en ayunas todos los días. Miren, en un solo mes, de lo que estaban blancas se van en rosaditas. En un mes. Y sin embargo yo he visto señores de 3 meses, y su bebé ya apenas está la por. Señor, tiene que tomar hierro, está mal. Estoy tomando. ¿No? ¿Y a qué hora toma? Junto con la comida. Come su almuerzo y toma su vitamina en un mes. Toda la acidez, o sea, se mezcla pues con los alimentos y se pasa directo. No hay absorción. Entonces, eso los laboratorios han tomado en cuenta y ahora preparan a los niños con vitamina C, que es un ácido. Y, o sea, lo hacen en gotitas con vitamina C incluida para que el bebito pueda absorber. Pero la mujer, en el segundo seguimos teniendo hierro férreo. Y eso no toman en cuenta los internos, ustedes van a ser internos. No me den después de comer, en ayunas, 1 hora antes de comer.
¿Por qué? El hierro se absorbe en fuerza. Otra cosa más. Si está muy anémica, tenemos que dar una segunda dosis. ¿A qué hora le daríamos la segunda dosis? Anoche. ¿Qué dice el doctor? No, después de 3 horas de haber almorzado, mínimo, puede ser 4 horas mejor. Si come a las 12, a las 4 de la tarde, denle la segunda dosis. Ya digerir todo el almuerzo. O 5, depende de que no sea una comida muy fuerte. Pero el estómago tiene que estar vacío, ahí tiene que tomar las dosis. En ayunas, y a las 5. En ayunas, y a las 5. Decir después de eso que no coma nada, hasta las 6 y 5. Entonces van a ver que ustedes en un mes se recuperan, porque inmediatamente pues el hielo se va, la hemoglobina, y ese paciente está más rojito que cuando se alimenta, ¿ya? Entonces ahí está explicadito, ¿no? Ahora, tenemos, fíjense, el 80%, el 60-80% se va a la hemoglobina, fíjense. Quiero que entiendan una cosa, tenemos una hormona que se llama la epsilina. La epsilina es una hormona sintetizada en el hígado. El problema de la epsilina que se secreta en la inflamación. En la inflamación, cuando uno está enfermo, la epsilina impide la absorción de hierro. Entonces, van a ver ustedes en patología que el hierro, ahora vamos a ver una cosilla así, porque no puedo extender en el día es patológico. Pero el hierro, por mayor cantidad, es tóxico para nosotros. El cuerpo forma la epsilina para impedir. Entonces, en una anemia, en una inflamación, infección, la epsilina inhibe. No hay formación de hierro. No se le puede poner abundante, por eso a veces se hace transfusión de sangre. Sin embargo, nosotros tenemos que quitar qué. Si está inflamado la persona y sabemos que no va a absorber mucho hierro, ¿qué debemos hacer para que absorba hierro? ¿Qué? Resolver la inflamación, resolver el problema. Porque usted le va a dar hierro, la epsilina va a impedir, porque en forma natural Dios ha dicho, bueno, crear esto, porque este individuo es incapaz de lo va a empeorar al enfermo en ese momento. Su hígado no, porque el hierro se une a la albúmina, no hay información, vamos a ver que la pecitina es un tipo de proteína que protege precisamente que el hierro no haga daño. Entonces, no está produciendo el hígado bien, está inflamado, se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El paciente está enfermo, está con fiebre, está mal. Cuando está mal, está con anemia, déjenlo vivir, no lo molesten, no le den hierro porque no va a absorber. La epsilina impide la absorción. Entonces hay que, ¿qué? Lo que dice la señorita, hay que solucionar su problema. Que no va a ser más de unos días. Una infección tiene que, estamos hablando de infección aguda. En unos 7 días el paciente está bien, entonces la epsilina deja de formarse y nuevamente se le da hierro y ya aumenta pues como si nada. Esas cosas tienen que manejar. ¿Están entendiendo? Miren que es funcional. No me estoy metiendo porque la epsilina, si ya es para todos, no puedo yo como tiene relación con la epsilina. Solo estoy mencionando eso aquí para que ustedes vean que la epsilina es una hormona sintetizada en la inflamación, inhibe la absorción de hierro. Pues si un enfermo no lo molesta. Si está muy anémico hay que darle. Si no, déjenlo porque en una hemoglobina aguanta, un paciente necesita, pero se le da su hierro. ¿Ya? Vamos a ver. Bien. Vamos a ver lo que nosotros, vamos a ver transporte y almacenaje de hierro. Aquí está claro el dibujito, no voy a leer esto. Nosotros ingerimos 10 a 20 miligramos por día, se absorbe, se transporta como transferina o siderofilina y va a distribuir a los lugares donde se necesita el hierro, ¿cierto? Principalmente a la hemoglobina. Aquí está 75, son dicen 80. La mayoría del hierro se va a la hemoglobina, a la síntesis, a la electropoyesis. Pero también tenemos otros procesos, la mioglobina, ¿no? Otro proceso. Y esto es la pecitina. La pecitina es una proteína. No confundan que la pecitina es un conglomerado de hierro, no. Es una proteína. Es como un vaso, a ver.
digamos, es que hay mucha confusión. Piensan que, ¿qué es la fecitina? Es el hierro. No es el hierro, es una proteína. Esto es la fecitina. Y esto es el hierro. Está adentro. ¿Entiendes, no? La fecitina es como una bolsita de proteína que contiene hierro adentro. Entonces, de esa forma, protege, pues, porque el hierro es tóxico. Fíjense, aquí está yendo 10 a 20% de estas moléculas de fecitina, está dentro de este acúmulo, que eso se llama fecitina, y que contiene hierro, es un depósito de hierro. La fecitina es un depósito de hierro. Entonces eso está normalmente. El problema es que para la formación de fecitina el cuerpo utiliza citocinas. La citocina, normalmente ustedes y a mí estamos produciendo esta fecitina, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay infección grave, sepsis? Esta enfermedad que ha venido a matarnos miles de personas, ¿no es cierto? Las citocinas son secretadas cualquier cantidad en la sepsis, ¿no? En COVID, en las enfermedades graves, y el cuerpo forma fecitina cualquier cantidad. Entonces, en vez de ver, tenemos nosotros, la mujer hasta 200 microunidades, el hombre hasta 300 nomás. Pero ¿qué pasa con una fecitina de 500? Ya está siendo peligroso. Más de 1000 y ese paciente tiene que cuidarse. 3000 son los COVID que se han muerto. Cuando se pide fecitina a un COVID y te dice 3000, ese paciente va a morir. ¿Por qué? Porque la fecitina te está dando una muestra, es un reflejo de lo que está pasando. Cuanto más comprometido está tu cuerpo, más citocinas se secretan. ¿Qué es la citocina? Eso vamos a avanzarlo la próxima semana. Las citocinas son elementos químicos que produce el linfocito para la defensa. Y esas citocinas, cuando está bien infectado, hay cualquier cantidad de citocinas, se forma cualquier cantidad de fecitina. Entonces tenemos fecitina cualquier cantidad, que ya no tiene mucho hierro, tiene poquito hierro, la cosa que tiene la molécula, más de 3000. Ustedes ven más de 3000, el paciente está listo. Sí, señora, este paciente se va a morir. Tiene 1000, todavía puede vivir. 1500 de fecitina, he visto que han salido, pero con terapia intensiva, ¿no? He visto que han salido. Pero 3000 para arriba, olvídense, ese paciente ya, hay que darle extremación a ese paciente. Es grave la fecitina. Por eso, la fecitina, normalmente tenemos, miren, para un depósito de hierro. Pero esto se forma por interleucina, por la citocina. Pero las interleucinas, en una inflamación grave, hay millones de estímulos. Entonces se forma más fecitina. Y eso es un reflejo de la gravedad, ¿ya? Por eso nosotros en el hospital, y cuando me piden, un paciente viene con fecitina, este paciente está grave, por algo le han pedido fecitina, ¿no? Porque el médico ha dicho, este paciente está muy grave, le pediría por si acaso. Y por eso cuando veo un paciente bien y me piden fecitina, ¿quién es este burro? Digo, ¿cómo pedir fecitina a un paciente que está charlando? Digo, el paciente no puede. Fecitina yo voy a pedir a un paciente que yo estoy pensando que está grave, ¿no? Porque eso me puede llevar a la muerte, ¿entiendes, no? Entonces, la fecitina, no es que traer este dibujito sirve, pero aquí está bien explicadito, ¿no? Lo poquito que aquí está es suficiente para que entiendan el valor que tiene este producto de la fecitina. La fecitina tenemos nosotros normalmente en el hígado, pero es solamente para las necesidades que tiene el cuerpo, hemoglobina, mioglobina, etc. Pero el resto, si hay una inflamación grave, entonces... ya llegó. Hasta aquí vamos a avanzar.